Bueno, fantástico. Bueno, vamos entonces a comenzar a compartir la pantalla de lo que quedó pendiente en la clase anterior. Bien. Habíamos comenzado con los parámetros iniciales de la ventilación mecánica, hemos hecho referencia a los volúmenes corrientes, que eran el volumen que administra en cada expiración el ventilador. Ese volumen lo habíamos ido desarrollando de acuerdo a parámetros protectivos, de los que han dadose a llamar volúmenes predichos o volúmenes protectivos o volúmenes ideales o volúmenes teóricos, que cada uno un poco con su mirada del decir, pero muy parecidos en cuanto a haciendo una clara diferencia de lo que es ese volumen ideal o teórico predicho del volumen real que tiene el paciente. Estuvimos viendo también los tiempos inspiratorios, vimos las presiones inspiratorias máximas, y fuimos avanzando en esos parámetros protectivos que hoy los vamos a continuar, que son todos esos parámetros tienen que ver o la evidencia hace referencia puntualmente a la protección pulmonar, a la protección del parénquima. Eh, Como en todas las charlas que vamos realizando, siempre vamos a estar agradeciendo a la tecnología DRAG que nos apoya, a la industria que realmente está con nosotros en este curso de capacitación, en un momento muy difícil. Teníamos pensado hacer muchas cosas en conjunto y a veces un poco la pandemia nos pasó por encima a todos y los equipos y elementos que teníamos previsto un poco a veces se reducen por la necesidad del mercado, ¿no? Y también claramente también a la institución, al Sanatorio Trinidad Quilmes, que nos apoya desde las certificaciones de su departamento de capacitación y docencia y el sanatorio total en sí. Eh, Tengo que hacer también recordar que el curso este nos apoya a Drager y el Sanatorio Trinidad Quilmes, los contenidos que estamos desarrollando me pertenecen y deslindo todas responsabilidades a ellos de estos contenidos que vamos a desarrollar. Con respecto a lo que quedó pendiente, habíamos comenzado o terminado, mejor dicho, con la pausa inspiratoria y ahí hicimos este corte final. La pausa inspiratoria dentro de los parámetros protectivos o los parámetros que se administran tiene un una clara indicación. Genera una mejora sustancial. Si bien es cierto, estaban dentro de todas las medidas para mejorar por ejemplo, la oxigenación, porque el volumen que se administra, ese volumen corriente, se mantiene más tiempo con esa pausa dentro del pulmón, dentro del alvéolo, dentro de las unidades quizás en estado activo y funcionales, ¿no? En cuestión de hematosis. em, este tiempo, este mayor tiempo, facilita el pasaje de gases y más teniendo en cuenta
que el parénquima, o sea, la unidad alveolo-capilar, la membrana alveolo-capilar, puede estar con disfunciones con respecto a incremento por infecciones, por cicatrices, por lesiones. Y estas generan claramente una reducción en las capacidades de difusión, en las velocidades de difusión. En la pausa expiratoria está generando grandísimos resultados en momentos de la pandemia. La estamos aplicando en el hospital de referencia donde yo laboro, en el Hospital Durán, casi, digamos, como una rutina hoy, la pausa expiratoria. Claramente, hay que tener presente que la pausa expiratoria es, podría llegar a ser considerada antifisiológica en un paciente que tiene, eh, inspira y cuando alcanza el volumen se abre la válvula expiratoria y expira. Con la pausa se mantiene el volumen por X tiempo dentro de ese alveolo y en ese sentido podría llegar a generar alguna incomodidad. No obstante esto, teniendo en cuenta que los pacientes que hoy ventilamos y los pacientes que están puntualmente no solamente con la sedación y la analgesia, sino también hoy, no digo todos, pero en gran mayoría de los pacientes y cursando COVID, es una indicación la relajación neuromuscular, inicialmente para proteger, para que no hagan ningún esfuerzo, para que tener muy seguro los volúmenes protectivos que se van a desarrollar. La pausa inspiratoria normal, 2, 3, 4, 0,4, 0,5, estamos hablando en décimas de segundo, 0,4, 0,5, un segundo. También podría llegar a ser factible para colocar y hasta 2 segundos. Inclusive, por ahí quizás la pausa inspiratoria puede generar una relación IE inversa. ¿Qué quiere decir? Que los tiempos inspiratorios con pausas sean mayores que los tiempos expiratorios. Hay que tener presente que la pausa inspiratoria también podría llegar, si los tiempos expiratorios se acortan, justamente por agregar ese tiempo expiratorio, que los gases expirados tengan el suficiente tiempo para poder salir y no generar un atrapamiento dinámico, un autopip, por justamente eh, no atrapar, ¿no? Por falta de tiempo expiratorio. La pausa expiratoria, ahora vamos a ir viendo en algunas imágenes, también generan la posibilidad que en esa pausa se pueda el equipo ir monitorizando y haciendo que, bueno, uno lo puede observar en la pantalla, la pausa de esa pausa, la mide y es la plató, la presión plató o la presión alveolar, que es lo que realmente a nosotros nos interesa como parámetro protectivo en cuanto a las presiones, ¿verdad? Eh, Esta pausa inspiratoria también tiene una función en la reducción o la eh, mm, protección, ¿no? Con las microatelectasias, esas atelectasias que muchas veces se producen por justamente colapsarse por falta de volumen, por alguna
particularidad porque esté ese pulmón muy húmedo. Recuerden que las moléculas, un pulmón muy húmedo, las moléculas se atraen unas a otras y atelectasian o lo hacen un pulmón más rígido, menos distensible, y en eso se tiene que considerar. Bien, otro de los que también lo vamos a ver es el suspiro, que se puede colocar y es conveniente colocarlo en pacientes que utilizan volúmenes fijos. Algo que, ¿por qué? Porque cuando uno está, por ejemplo, en un modo volumétrico, por ejemplo, con volumen control, en los cuales tienen siempre ese volumen que se administra en el tiempo, en ese tiempo que uno coloca ese tiempo expiratorio, siempre va a administrar un volumen fijo. Ese volumen fijo va a tener la característica o la capacidad de distender de manera sincrónica, teniendo en cuenta la frecuencia respiratoria, a un flujo determinado que va a ser siempre fijo porque el modo volumétrico controla el volumen y controla el flujo, y esto hace que en lo cíclico, en las repeticiones, pueda llegar a generar una éstasis o una oclusión porque cuando uno administra un volumen, no solamente se distiende el alvéolo, sino todas las unidades y todos los bronquiolos que están proximales tienen un movimiento de distensibilidad. Ahora, si ese movimiento es permanente y se mantiene en el tiempo, si no, las secreciones no pueden ser eliminadas, drenadas, ya sea por la exposición en el paciente, ya sea por falta o una inadecuada humidificación. Esto, por ejemplo, los suspiros, ahora vamos a ver, generan unos cambios en cuanto a los volúmenes y flujos expiratorios y facilitan y o reducen el impacto de las atelectasias y oclusiones en contexto de, por ejemplo, de la ventilación volumétrica, que es la que estamos hablando de manera, digamos, constante. La pausa inspiratoria es algo también importante a comentarles, que se está o tiene la posibilidad de realizarse en los modos volumétricos. En los modos volumétricos puedo generar pausa expiratoria, en los modos de presión no puedo colocar, no me da la posibilidad de colocar una pausa expiratoria, pero sí la puedo hacer cuando vamos a ir viendo en relación a las resistencias. O sea, yo no puedo generar una pausa expiratoria, pero puedo valorar, puedo ver el paciente, puedo prolongar el tiempo expiratorio y generar una pausa expiratoria por justamente falta de flujo. Recuerden que para que haya un movimiento de flujo de un extremo al otro, tiene que haber ¿qué cosa? Diferencia de presión. Entonces, si en un modo de presión que controla la presión se igualan las presiones desde la máquina al pulmón, no hay flujo y eso también generaría lo que es una pausa expiratoria, en este caso por falta de flujo por igualdad en las presiones. Veamos algunas imágenes aquí. Aquí tenemos un modo volumétrico con volumen control. Vemos que aquí tenemos una curva presión-volumen, una otra curva volumen, no, perdón, dije presión-volumen, no, volumen-tiempo, presión-tiempo, volumen-tiempo y flujo-tiempo. Tengo acá que no sé qué están haciendo en el departamento de arriba y están golpeando, me están distrayendo. Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos entonces las,
curvas que son características, todas, hoy vamos a ir también viendo curvas, vamos a ir reconociendo curvas y en la semana próxima voy a generar un video como para que entregarles y toda algo mucho más profundo en lo que tenga que ver con la valoración de las curvas en situación de ventilación. Bueno, aquí estamos siempre cuando uno, igualmente, esto lo vamos a seguir analizando hoy mismo, cuando uno ve o quiere comenzar en los aprendizajes, puntualmente con el tema de curvas, siempre es mejor o siempre es facilitador realizarlo con curvas estáticas, con imágenes estáticas. Después en el tiempo, cuando uno se acostumbre a identificar las características sustantivas de cada curva, podríamos ser claramente, uno puede rápidamente eh, poder resolver digamos, poder hacerlo, identificarlo y, eh, y poder darle respuestas puntualmente en lo que es en el seteo. Las curvas nos muestran lo que pasa el aquí y ahora en esta, como para poder tomar decisiones mucho antes de que aparezcan los síntomas. Aquí, por ejemplo, vemos una curva, la curva de arriba se ve, en todo se aprecia la pausa inspiratoria. Vamos a ir viendo. En esta curva que decíamos presión, tiempo, ¿y por qué sé que es una curva de presión? Esto, porque es la única, ya vamos a ir viendo, que es esta, aquí vemos una línea cero. Esta línea es cero de presión. Es la única de las curvas en función tiempo. Toda cuando uno habla dice curva, por ejemplo, presión, tiempo, son dos variables. La variable de presión en el tiempo. No se repiten, el tiempo es finito, se comienza y termina y no todo lo que estoy hablando ahora ya pasó a ser pasado al instante. Cuando uno inspira, cuando la máquina entrega la expiración y se abrió la válvula expiratoria y sale el aire, ya es un tiempo que ya pasó, no vuelve atrás. Entonces, todas estas curvas, que son las curvas, las comunes, todas son en función de tiempo y no vuelven atrás. Ahora después vamos a ver los bucles, que son otras instancias, otra forma de valorar y otra forma de expresarse. Entonces aquí tenemos que la línea cero de presión, ¿sí? Aquí vemos cero de presión, cero de volumen y cero de flujo. Siempre en una línea horizontal en las cuales comienzan las curvas o se comienzan a expresarse las curvas ventilatorias. ¿Por qué sé que la de arriba es una curva de presión y no la de volumen o flujo? Y bueno, es la de presión porque el cero, la línea de cero de presión, por ejemplo, aquí comienza de 5. Aquí vemos un 4 o 5 de presión, o sea que está por encima del cero. Eso es la PIP. Vamos a ir viendo después de estas, después de pausa u otros parámetros protectivos, vamos a ir viendo la PIP y de qué se trata. Y después, por supuesto, vamos a ir viendo en patologías cómo titulamos la PIP y la importancia que tiene la PIP. Pero la PIP es la presión positiva al fin de la expiración. Y como es presión positiva al fin de la expiración. Y como expresión, lo podemos ver en qué curvas. En las curvas de presión. La única curva que tiene, cuando uno coloca la PIP, por supuesto, si uno coloca 0 PIP, esta línea horizontal va a estar aquí abajo, ¿verdad? Pero cuando uno instala PIP y que normalmente la PIP
siempre es una PIP profiláctica que hay que administrar y que es como un habitual colocar una PIP de 5, esa PIP no va a favorecer a mantener abierto el pulmón. Pero aquí se ve, vean, yo coloqué, estas son dos curvas de presión. Estas son de volumen y estas son de flujo. Vean, aquí en este caso, entregó el volumen que hemos seteado y ese volumen que estaba colocado aquí lo vemos abajo, de 500 mililitros. 0,5 litros, ¿verdad? Bien, entonces cuando se abrió la válvula inspiratoria, que es desde aquí, desde lo verde, se abrió la válvula inspiratoria, entrega el volumen que es 500. ¿En qué tiempo? Lo tengo colocado acá, en un segundo. O sea que en un segundo a 30 litros, aquí vemos los litros, esta es una curva de flujo, vemos los litros, o sea, en un segundo, a 30 litros, entrega 500 mililitros, un volumen de 500. Fantástico. Ahora, aquí se ve. Ahora, yo le coloqué una pausa inspiratoria que se ve como una meseta. O sea, se abrió la máquina, entregó, esta es una curva de presión, se abrió la válvula inspiratoria, entregó los 500 mililitros en ese segundo, generé una pausa, cae la presión en la vía aérea. ¿Por qué cae la presión en la vía aérea? Porque todo lo que tiene que ver con inspiración, desde que se abre esa válvula inspiratoria y entrega el flujo, recuerden que en modo volumétrico el flujo es continuo, entrega el flujo, pero al entregar el flujo genera una resistencia. ¿Qué resistencia? A través de toda la vía aérea, de la tubuladura, del tubo endotraqueal, de todas las vías aéreas de conducción. Si el paciente tiene broncoespasmo, tiene secreciones, hay una resistencia al paso del aire. Entonces, inicialmente, la máquina que entrega ese volumen a ese flujo determinado, y en el paso para que se vaya alcanzando ese volumen, genera esa resistencia. Ahora, cuando se alcanza ese volumen, cuando se alcanza la meta del volumen, eh, y colocamos una pausa, o sea, se reduce el volumen y cuando se alcanzaría el tiempo expiratorio, la máquina quedaría normalmente. Se abre la válvula expiratoria para que salga el aire a través de la válvula expiratoria, pero en este caso se abre la válvula expiratoria, la válvula expiratoria se mantiene cerrada, entonces el volumen permanece dentro del alvéolo. Bien, entonces, este pico que está, el pico más alto que genera en ese modo volumétrico, se llama pico, presión pico, porque es la presión máxima. Y está relacionada con toda la resistencia del sistema. Voy a repetir, tubuladura, la velocidad del flujo que estamos entregando, si la velocidad del flujo es mayor, es más turbulento y va a generar mayor resistencia para alcanzar el volumen, y todo lo que tenga que ver, todo lo que se le oponga a ese paso del aire va a generar una resistencia y se va a evidenciar en la presión pico. Entonces, y cuando colocamos la pausa, ya no hay flujo. Por lo tanto, lo que hace la máquina mide la presión de pausa o presión plató, o va a ser lo mismo que decir la presión alveolar. Vamos a verlo, vamos a ir avanzando en esto y lo vamos a ver con mayor detalle, pero aquí esta pausa tiene que ver justamente con que cae la presión porque no hay movimiento de flujo. Ahora, ven este volumen que ya está de 500 que se entregó, aquí es el mismo volumen de 500, el mismo volumen, pero que se mantuvo más tiempo dentro del alveolo. ¿Para qué? Para permitir, como se ve aquí,
en esta imagen que yo les coloqué, más tiempo para que se realice la hematosis. Normalmente, cuando un pulmón está sano, cuando un pulmón de una persona normal y que esté respirando aire ambiente, y aquí vemos lo rojo es el capilar y lo más globito es el alvéolo, con su eh, estructura, ¿verdad? Normalmente al primer tercio de contacto, al primer tercio de contacto que tiene el alveolo con el capilar, ya se realizó plenamente la hematosis. Pero teniendo en cuenta que en la enfermedad esta membrana alveolo capilar puede no estar íntegra y puede estar ocupado del alvéolo con neumonías y atelectasias líquidos, y entonces el tiempo de la hematosis se retrasa y se hace más dificultoso, por lo tanto, más la hipoxemia se puede hacer evidente, y con esto es una de las estrategias que están dando excelente resultados, la pausa inspiratoria. Con respecto a la frecuencia respiratoria, también es otro ítem a tener en cuenta. En un adulto, el valor normal entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Claramente, van a depender de muchas cosas. Va a depender, por ejemplo, de la característica del paciente. Si un paciente, después vamos a ir viendo patologías, pero un paciente POC es conveniente, es indicación de que la frecuencia respiratoria sea menor, los tiempos inspiratorios sean más pequeños, para permitir que saque más el aire. Vamos a ir viendo relaciones IE adecuadas para cada paciente. Pero entre 12 y 20, las respiraciones para una población adulta sería lo indicado. Por supuesto, que también se pueden y se deben adecuar en función a la gasometría. Un paciente hipercámnico responde justamente con un incremento en el volumen minuto. El volumen minuto, ¿cómo lo logramos? Aumentando a un mismo volumen corriente, supongamos que tengo 500 y a 15 de frecuencia. Si yo incremento la frecuencia respiratoria, 15, 500, que es el volumen corriente, a 15, estamos hablando de 7 litros y medio. Pero si yo incremento la frecuencia respiratoria, va a incrementar el volumen minuto. También podría incrementar ese volumen minuto para mejorar quizás la hipercapnia presente, es incrementando el volumen corriente, manteniendo la misma frecuencia, pero incrementando el volumen corriente. Lo interesante es considerar y saber que para una hipoxemia, un paciente hipóxico, tenemos que trabajar con la oxigenación y todos estos parámetros de pausa expiratoria, mejor, PIP, y vamos a ir viendo. Pero para pacientes hipercámnicos, lo que tenemos que generar es una mejor y mayor ventilación. O sea, el hipercámnico responde con la ventilación y el hipoxémico con oxígeno. Son dos diferencias que tenemos que tener presente. Usamos este parámetro como para intervenir en la presión parcial de dióxido de carbono. Recuerden que cuando hablamos de expresión parcial de gases, ya sea de oxígeno o de dióxido de carbono, lo que está midiendo en una gasometría arterial, lo que se está midiendo es el gas. En este caso, si estamos hablando de presión parcial de dióxido de carbono, lo que se está midiendo es el gas, ese dióxido de carbono disuelto en el plasma. Ese gas disuelto en el plasma genera una presión en el continente, son los capilares, y en eso es lo que se mide. Cuando medimos la presión parcial de oxígeno, es exactamente lo mismo. Medimos el oxígeno que está disuelto en el plasma, no el que lleva el glóbulo rojo. Eso sería
la saturación, eso estaríamos hablando de la capacidad de la hemoglobina para transportar glóbulos rojos, y eso también es más que importante porque ya vamos a ver que para la desvinculación de la ventilación mecánica es más que importante que el paciente no esté anémico, por ejemplo. Para que haya suficientes transportadores, en este caso los glóbulos rojos, la hemoglobina, para poder, digamos, oxigenar a todas las células. Entonces, los tiempos inspiratorios son importantísimos. También hay que tener presente este concepto de ergotrauma, que tiene que ver que, como ya lo hemos mencionado quizás en la primera clase, un concepto de muy poquito tiempo, en muy pocos años, y que tienen que ver justamente con las lesiones que se producen no necesariamente por incremento de presión, sino también la energía generada o que genera el ventilador en cuanto a la frecuencia respiratoria, en cuanto a los flujos, en cuanto a los volúmenes, en cuanto al estrés y al strain, a la deformación que genera la potencia mecánica sobre un pulmón, en este caso un pulmón pasivo, con presiones positivas para justamente su respiración. Otro tema que sí no vamos a abordar es la ventilación de alta frecuencia, que en este caso se mide o se cuantifican en hertz, y cada hertz equivale a 60 frecuencia de respiración, de respiración. Por ejemplo, se trabajan con 15 hertz, entonces uno tenía que multiplicar 15 por 60. Si fuesen 10 Hz, sería 60 por 10, 600 respiraciones por minuto, que son ciclos muy pequeños, con volúmenes muy pequeños, por debajo de un volumen corriente, y estarían haciendo estos movimientos. Es una ventilación no convencional, se utiliza o se ha utilizado y se utiliza en neonatología fundamentalmente, algunos en pediatrías, en adultos hay poca experiencia y no han resultado la ventilación de alta frecuencia. Eh, con respecto a PIP, a la PIP, a la presión positiva al fin de la expiración, es una herramienta sustancial de una muy buena, necesaria, que se utiliza en un principio. Cuando se comenzó en la ventilación mecánica, la PIP era optativa y se utilizaba en algunos pacientes seleccionados. Hoy la PIP se utiliza de manera profiláctica, protectiva, con entre 4 y 5 centímetros a todo paciente ventilado. Y se utiliza justamente para reducir los riesgos de el colapso pulmonar. O sea, lo que va a ganar, ahora vamos a ver algunas imágenes, la pipa va a ganar capacidad residual funcional, va a abrir el pulmón. Tenemos que ventilar, o sea, más allá de los parámetros específicos que vamos a generar o vamos a setear para que sean protectivos en cuanto a volúmenes, presiones, flujo, frecuencia respiratoria, pausas y todo bueno, FIO2. La PIP tiene que ver, es importantísimo para reducir el impacto que podría generarse al colapso expiratorio, al fin de la expiración. Quizás se puede abrir los alvéolos con la presión, con el volumen que se coloque en cada inspiración, pero al fin de esa inspiración, cuando se abre la válvula expiratoria, parte de ese volumen que está dentro del alvéolo puede ser que salga
todo porque tiene poco volumen dentro de ese alveolo y que se colapse y que se vuelva a abrir con el volumen administrado y que al fin de la expiración se vuelva a colapsar por falta de capacidad residual funcional, por falta de volumen. Vamos a ir viendo algunas imágenes y volúmenes como para esto que estamos mencionando quede muchísimo más claro. En el síndrome de estrés respiratorio se podría titular, esto vamos a trabajar mucho con esa patología porque es la de mayor trascendencia y mayor mortalidad, no solamente por COVID, sino históricamente el síndrome de estrés respiratorio agudo tiene una alta tasa de mortalidad. Comenzó con una tasa superior a los 60 por ciento de los pacientes que estaban internados con este cuadro, se ha mejorado mucho, y quizás no tanto en la mortalidad, sino en la morbilidad, en el hecho de las secuelas. Eh, eh, es importante también titular la PIP, o se podría titular de acuerdo al índice de masa corporal. O sea, está em, muy claro, o sea, es importante considerar, por ejemplo, que los pacientes obesos generan mayor presión sobre el diafragma y esto hace que, por la propia posición, mayor presión abdominal sobre el diafragma y eso es lo que incide que al fin de la expiración los alveolos por presión colapsen. Entonces, para evitar ese colapso, para mantener de alguna manera permeable la ventilación, es importante que mantener un alveolo abierto y esto justamente lo realizamos a través o a partir de esa, esa colocación eh, de, de la PIP. eh, a mayor, a mayor masa corporal, índice de masa corporal, mayor obesidad, mayor es la PIB que tenemos que administrar. Por supuesto que estos son cálculos aproximados, para ello vamos a ir viendo que hay posibilidades de titular la PIB, por ejemplo, a través de un balón esofágico. Eh, se debe aumentar o disminuir la PIB progresivamente, de uno en uno sería ideal, como para ir adaptando la PIB y no solamente lo que es la PIB, también en sí, la propia presión, sino también el tema hemodinámico, porque no hay que descuidar que la PIB va a generar mayor capacidad residual funcional, mayor volumen en el pulmón, pero también va a generar mayor resistencia. ¿Resistencia a qué? Al paso de la sangre. Entonces, muchas veces también la excesiva PIB puede colapsar parte de los capilares pulmonares y con ello generar lo que se le llama espacio muerto. ¿Por qué? Porque va a ventilar, pero no va a profundir, por lo tanto, no va a impactar claramente la oxigenación. O sea, todo tiene que estar en un equilibrio. ¿Sí? Para ello también pues, vamos a ir viendo en ejemplos cómo vamos a titular la PIP y de qué manera una PIP segura. También debemos considerar, cuando hablamos de la PIP, es que por ejemplo, si vamos a realizar una aspiración, ¿no? Y si esa aspiración es abierta, o sea, desconectar la vía aérea para aspirar, tenemos que considerar que hoy en tema de pandemia
en la vía aérea la mantenemos cerrada, no abrimos la vía aérea, trabajamos con aspiración, circuito de aspiración cerrada para poder reducir el impacto que significa, ¿no? El impacto biológico de contagio y también contaminar el ambiente. Otro tema que también está relacionado a la no apertura de la vía aérea, quizás para lo que tiene que ver con la aspiración, está dado a que si yo tengo un pulmón que está reclutado, recuerden la palabra esta, reclutado es abierto, abierto, reclutado, y cuando está colapsado es atelectasia. Si yo estoy trabajando con un pulmón abierto, lo estoy abriendo, lo estoy reclutando, está mejorando y lo desconecto, ¿qué va a pasar? Se va a colapsar nuevamente, tengo que trabajar, entonces muchas veces ocurre que después de una aspiración, el paciente comienza a desaturar y es porque no solamente aspiramos a las secreciones, sino también estamos aspirando parte de ese aire pulmonar y reduciendo la capacidad de reacción funcional. Vamos a trabajar, cuando veamos la parte de la práctica profesional, vamos a hablar de aspiración de secreciones, vamos a hablar de las cánulas específicas, cómo vamos a aspirar para reducir el impacto de la desaturación en posterior a la aspiración de secreciones. Aquí tenemos en esta gráfica una pantalla donde observamos la curva de presión, la curva de volumen y la curva de flujo. ¿Por qué sé que la curva de presión es la de arriba? Como dijimos antes, es la única curva, presión-tiempo, ¿no? Son todas en función de tiempo. Es la única curva que nace parte por encima de la línea horizontal, que es la de PIB. Como la PIB es la presión positiva al fin de la expiración, en donde se van a evidenciar en la curva de presión, es la única curva. Bien, la curva de flujo, también ya para hacer, para hacer referencia, después ahora vamos a trabajar en todas las curvas, es la única curva que tiene una parte por encima de la línea de cero flujo, que es en este caso la verde, que es la inspiración, y por debajo la exhalación, la expiración. ¿Sí? Entonces, la curva de flujo es la única curva que se escribe por encima y por debajo de la línea de cero. Uno puede realizar mucho diagnóstico a partir de la valoración. Ahora vean esto. Aquí tenemos una curva de presión y yo le coloqué, estaba inicialmente con una PIB de 5 y se la incrementé a 10. Está, está aquí abajo. ¿eh? Estaba inicialmente a 5 y se la incrementé a 10. ¿Ven la diferencia? En este caso, al incrementar la presión 10, ¿qué significa? Que dentro del pulmón hay, en este caso, hay 10 centímetros mayor, o sea, tengo una presión mayor dentro del pulmón, 10 centímetros que el aire ambiente. O sea, en fisiología respiratoria, independientemente de las presiones barométricas, no importa, yo estoy a la altura del mar, 760 la presión barométrica, estoy en la montaña, se redujo porque a medida que ascendemos la presión es baja, independientemente de todo el contexto en fisiología respiratoria, para las mediciones, la boca es cero presión. Por lo tanto, aquí en este caso, cuando yo estoy mensurando una presión de 10 centímetros, ¿sí? Esto me está diciendo que desde lo que es desde la boca, que es cero, adentro del pulmón, en el pulmón hay una presión mayor que en la boca de 10 centímetros. Esto me va a permitir que esa presión mayor se expanda mayores unidades alveolares y mejore, como en este caso hablamos de la hematosis. Otras curvas que también
podríamos analizar y ver es o bucles o lazos, es en esta por ejemplo, esta es presión, volumen. Son dos variables en este caso. Son muy importantes y ahora vamos a analizarla, este lazo o bucle. Estas son curvas en función de tiempo. Presión tiempo, volumen tiempo, flujo tiempo. Estas, los bucles o lazos, son dos variables y como tal comienzan y terminan en el mismo punto. Esto es clave. ¿Clave para qué? Para definir, por ejemplo, si hay fugas, si hay atrapamiento, para ver las características de la curva. Hay muchas cosas que son distintivas y las vamos a analizar a todas, ¿sí? Para tener un buen diagnóstico. Entonces, aquí tenemos un bucle presión, volumen. Esta curva horizontal es la curva de presión y la vertical es la curva de volumen. Comienza y termina en la medida de que va generándose presión, va ganando volumen. ¿eh? Esta es la curva de flujo volumen. En la medida de que el flujo va ingresando y va ganando en el tiempo inspiratorio, va ganando volumen. En la medida que el flujo ingresa, gana volumen. Y entonces, aquí en este caso, lo verde, como en todas las curvas, es la inspiración y lo rojo es la expiración. Comienza y termina en el mismo punto. Ya vamos a ver cuando hay fugas y cuando hay atrapamiento que esto no sucede. Entonces es una manera rápida de evidenciar situaciones que están emergentes en el paciente. Entonces aquí vemos las diferentes presiones o PIP que hemos instalado. Aquí podemos verlas en una dinámica de movimiento. En este alvéolo, estos alvéolos están sin pi, que al fin de la expiración, por situaciones diferentes, X, al fin de la expiración, se colapsan. Vemos que se colapsan y en este ejemplo, con PIP, se mantiene abierto. Entonces, si se mantiene abierto, la sangre cuando pasa tiene unidades funcionales y puede realizar la hematosis. En este caso, solamente la hematosis se realiza en las unidades que están abiertas y en las unidades que se colapsan, evidentemente se va a formar lo que se llama el shunt. La sangre va a oxigenarse y no lo puede hacer y se va a mezclar con la sangre oxigenada y esto va a generar ¿qué cosa? Una caída en la saturación, caída en las presiones, acidosis por ese dióxido de carbono que no pudo ser eliminado, se mantuvo en sangre y eso acidifica el pH. Bueno, el Jun, lo que se llama Jun de derecha a izquierda. Entonces, aquí vemos alvéolos sin PIP y aquí vemos alvéolos con mayor capacidad de ventilación justamente por la apertura. Entonces, la indicación de la PIP está dada por el reclutamiento, o sea, recuerden, reclutar, abrir para mejorar la presión parcial de oxígeno, para mejorar la oxigenación, con ese mejorar de la oxigenación, eh, reducir el aporte de FiO2, porque si mejora la oxigenación es importantísimo tener presente y vamos a ver que el oxígeno es tóxico. El oxígeno es un gas medicinal por encima de ese 21%, pero en porcentajes elevados es tóxico y vamos a ver por qué. Entonces, un mejor reclutamiento o mayor reclutamiento me va a permitir reducir ese aporte de oxígeno
suplementario, desafío 2 suplementario. Lo que tengo que tener presente con la administración de ese oxígeno suplementario es monitorizar la tensión arterial, claramente. ¿Por qué? Porque si yo tengo mayor presión intratorácica, eh, seguramente impacta en la hemodinamia. A ver, cuando uno respira de manera espontánea, sin apoyo mecánico, ¿por qué el aire pasa de la boca a el pulmón? Porque los músculos abdominales, perdón, los músculos de la bomba respiratoria se contraen, incrementan el tamaño del tórax, expanden el pulmón y se produce una presión subatmosférica dentro del pulmón. Y entonces el aire pasa de la boca de cero presión, cae la presión en el pulmón 3, 4, 5 milímetros, si tomamos como medida milímetros o centímetros, 2, 3 centímetros, y eso es suficiente para que el aire ingrese al pulmón por esa diferencial de presión. Ahora, también el corazón, ¿dónde se encuentra? El corazón está en el tórax y todas las presiones que se ejercen en el tórax también impactan en el corazón. Entonces el corazón está en el mediastino, ¿verdad? Fantástico. Entonces, si existe una mayor presión producto de la PIP, la precarga, ustedes recuerden que la precarga, hablamos del corazón derecho y de la aurícula derecha, y también claramente podemos trabajar de la aurícula izquierda, pero vamos a centrarnos en la aurícula derecha. Cuando encontramos una mayor resistencia, la sangre le va a costar más ingresar a la aurícula derecha. Por lo tanto, va a haber menor precarga, se va a llenar menos. Entonces, si en diástole, que es cuando se carga la aurícula, se encuentra con mayor resistencia, producto de mayor presión intratorácica, por lo tanto va a tener menos precarga y en su sístole auricular va a inyectar menos volumen al ventrículo derecho. Por lo tanto, va a caer los volúmenes y por supuesto, y esto impacta claramente en la tensión arterial. Entonces, cuando colocamos a un paciente en ventilación mecánica, y más si el paciente es lábil, nosotros se requieren incrementar la volemia. ¿Para qué? Para que justamente este impacto de incremento, o sea, la resistencia en la precarga, no genere una hipotensión sostenida. Después vamos a ir viendo que en la desvinculación, en el destete, cómo tenemos que administrar los volúmenes justamente para que no sea el efecto inverso, ¿no? Que ese aumento de volemia vaya rápidamente al corazón por falta de resistencia, por falta de esa ventilación mecánica y que tenga una falla de bomba, un edema agudo del pulmón, producto de una sobrecarga de líquidos. Eso lo vamos a ir viendo en la parte en la desvinculación de la ventilación mecánica. Bien, entonces vamos a monitorizar la tensión arterial, vamos a monitorizar la frecuencia cardíaca, la presión parcial de oxígeno también, porque como puede mejorar, porque recluto y tengo mayores unidades disponibles para la hematosis, también puede generar una sobredistensión, y eso generar un impacto en ¿dónde? En el propio alvéolo y en el capilar que lo va a colapsar. Es como que si hay una manguera, me paro arriba de la manguera, pasa el agua, tengo la canilla abierta y me paro arriba de la manguera, y bueno, ¿qué va a pasar? Voy a interrumpir el pasaje del agua. En este caso, cuando produce una sobredistensión, hay un micrófono abierto, cuando se produce una sobredistensión,
va a generar ese impacto en la reducción de la perfusión y claramente en la oxigenación. Por lo tanto, también la saturación de oxígeno y la presión parcial de ese dióxido de carbono. ¿Por qué? Puede incrementar. Porque si no hay, si la sangre la sangre venosa va al pulmón a eliminar en la hematosis ese dióxido de carbono, si no lo puede eliminar, queda en la sangre y incrementa la hipercambia. Y la acidez, por supuesto, de la sangre, ¿no? Aquí estamos aplicando PIP, presión positiva, y vamos viendo que cómo se va incrementando la capacidad residual funcional. Se va agrandando ese pulmón, ¿sí? Se va agrandando, y aquí vemos un capilar con los riesgos de que si continuamos con esa presión y sobrepasamos la capacidad de ese pulmón de distenderse, o reclutarse, vemos cómo puede impactar en el colapso de ese alvéolo, generando lo que decíamos, ¿no? Si aquí se impacta, va a pasar muchas cosas. Por un lado, no va a haber hematosis. Y por otro lado, si esto se mantiene en un corazón lábil, va a haber también falla de corazón derecho, y uno va a observar, por ejemplo, puede observar ingurgitación yugular, ¿no? Ese movimiento cuando uno pone hacia 30 grados y vemos que la vena late, en realidad estamos hablando de si no puede latir la vena, pero vemos que en la inspiración y en los movimientos, como el que la vena late justamente por una sobrecarga de líquido, en este caso no es el día de sobrecarga de líquido, sino que el impacto de la PIP que hace que tenga en un corazón insuficiente derecho, vemos cómo se manifiesta esta incurgitación yugular, y también, por supuesto, los edemas sacros y mismos inferiores. ¿eh? El tema de la FIO2 también es otro tema impactante, porque eh, nosotros solemos, o la persona poco experimentada, hace, desatura al paciente, y lo primero que hace es incrementar la oxigenación. Ayer justamente estábamos hablando con un terapista que casualmente fue un cardiólogo, muy buen cardiólogo, y estábamos hablando justamente, yo le pregunté si había incrementado la FIO2 en un paciente, y me dijo que no. Porque me pareció que estaba más alta de lo que la habíamos colocado. Me dice, sí, pero es cierto, nosotros que sabemos poco, cuando lo primero que hacemos cuando el paciente satura es incrementar la FIO2. Y en realidad mucha gente, muchos colegas y muchos profesionales, cuando el paciente satura, ¿qué hacemos? Vamos a la FIO2, incrementamos la FIO2, y con eso tratamos de resolver rápidamente el cuadro hipoxémico. Y sí, claramente puede ser una indicación, pero hay muchísimas formas de mejorar la oxigenación sin tener que involucrar, porque también el tema de la FIO2 trae consecuencias. Y ahora vamos a ver algunas. De todas, vamos a mencionar, por ejemplo, que la desaturación va a depender en gran medida del grado de Jun en el paciente. ¿Jun qué es? El pasaje de sangre venosa, o sea, porque quizás hay un colapso, está telectasiado,
sangre venosa que se fue a oxigenar, no se pudo oxigenar porque ese alvéolo estaba, o esas unidades estaban colapsadas y se mezcló con sangre oxigenada. Ese grado de Jun genera hipoxemia. Y normalmente existen Jun, porque no todas las unidades son funcionales, están justamente funcionales en cuanto a lo que es la oxigenación, pero un Zoom superior al 50% genera, por ejemplo, hipoxemias refractarias. ¿Y qué significa una hipoxemia refractaria? A pesar de sostener una FiO2 lo más alta a 1 o a 100%, no satura o el paciente desatura o no alcanza un nivel de saturación, ni siquiera decir óptimo, al menos un 90%. Entonces, va a depender la saturación del grado de Jun y del aporte de FiO2 que administremos. Se regula, vamos a hacer algunos ejercicios, no hoy, pero vamos a tratar, de generar algunos videos para que tengan, para puntualmente modificar los parámetros en función a la gasometría. O sea, de acuerdo a la gasometría, voy a modificar, por ejemplo, la FiO2, voy a modificar la frecuencia respiratoria, ¿sí? Que van a impactar en la oxigenación y en la ventilación, en este caso, las presiones parciales de dióxido de carbono. Uno tiene que administrar una FiO2, una tasa de FiO2, debería hacerlo, y esto que esté consensuado con el equipo para que todos sepamos qué FiO2 pretendemos en este paciente, y lo habitual es para un pulmón sano que esté dentro de los parámetros normales, entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Esto estamos hablando de, cuando hablamos de milímetros de mercurio, recuerden que es el gas que está disuelto en el plasma, que lo vamos a observar o lo vamos a mensurar a partir de la gasometría, no la pulsiosimetría a través de oxímetro de pulso, que están midiendo en porcentaje de saturación de la oximoglobina. Cosas diferentes. Entonces, una forma de poder administrar una FiO2 medianamente segura es teniendo en cuenta una monitorización. Una monitorización, por ejemplo, a través del pulsiosímetro, o sea, de la oximetría de pulso, que no esté nunca por encima, nunca esté en el rango del 100%. Si yo estoy saturando, estoy ventilando a un paciente y está saturando el 100%, lo estoy ventilando mal. ¿Por qué? Porque en la oximetría de pulso, el 100% es todo, el 100% está saturado, o sea, lo que no puede medir más de un 100%. Lo que no significa que la presión, que lo normal de la gasometría, la presión parcial de los gases, lo normal es de 80 a 100 milímetros de mercurio. Ahora, con 80, 100 milímetros de mercurio puedo estar saturando 99, 100%. Pero si yo le incremento mayor tasa de FiO2, puede ser que tenga una presión parcial de oxígeno de 150, 180, 250. ¿Qué quiere decir? Que estoy hiperoxigenando, pero cuando yo lo saturo, está al 100%. Entonces, una manera de tener la seguridad de que no estoy hiperoxigenando, que no estoy causando lesión a ese paciente, es tener presente qué cosa, que la saturación no esté en un 100%, que esté 98%, mejor 98 que 99, ahí desde 98 y 99 está con una meta de oxigenación, pero más que óptima. Esto tengámoslo presente. De todas formas, de acuerdo a la patología, yo voy a tener una meta de oxigenación.
Yo puedo tener una meta de oxigenación para un EPOC de 91, 92%. ¿Por qué? Porque el paciente habitualmente está con esos niveles de saturación de oxígeno. ¿Sí? Y es más, el estímulo, el estímulo para sostener una respiración espontánea es justamente la hipoxemia. A diferencia de los pacientes no EPOC, que nuestro estímulo, yo no tengo, por fortuna, no soy EPOC, y el estímulo de las personas sanas que no cursan, por ejemplo, con EPOC, es la hipercapnia, es el incremento de la PCO2. Sí, cuando se incrementa la PCO2 por ejercicios o nocturna, por apnea, por lo que fuese, aumenta la frecuencia respiratoria para generar mayor oxigenación. Ahora, en los pacientes de EPOC, el estímulo es la hipoxemia. Si yo le administro mayor cantidad de oxígeno para que obtenga una saturación máxima, le estoy restando el drive respiratorio, el disparo central, el estímulo que es la hipoxemia. Entonces hay que tener cuidado. Si está ventilado, el paciente no va a tener problemas porque la máquina, de acuerdo al control, de acuerdo al modo ventilatorio, la máquina le va a entregar y no va a tener dificultades. Pero en la desvinculación, o sea, en el winning y en la desvinculación, sí va a impactar, porque puede ser que no dispare con la suficiente velocidad, porque esté aletargado, porque esté quitando el estímulo. Y es más, en pacientes quizás que EPOC que no esté ventilado y yo le administro una alta tasa de oxigenación, puede llegar al paro respiratorio y o a la reducción de la frecuencia y los volúmenes que pueda llegar a afectar la conciencia puntualmente por ese incremento de la FiO2 que le quitó ese estímulo respiratorio. Entonces, para un paciente con, por ejemplo, de un síndrome de estrés respiratorio, podríamos tolerar una saturación sin ningún problema entre 88 y 94%. Yo tengo un paciente distresado que está comenzando, que hemos comenzado a trabajar con él, si no debería tener como meta que esté oxigenando uno cercano al 100%. ¿Por qué? Porque en un distrés respiratorio tengo la mitad o gran parte del pulmón afectado. Entonces, si yo si alcanzo una saturación ideal, quiere decir que estoy hiperoxigenando esas unidades, las pocas unidades que tienen disponible. Entonces, es mejor preservar el pulmón en la pulmón sano para que no esté afectado y darle chance, darle oportunidad a que resuelva su cuadro crítico. Otro, y bueno, aquí no tengo, podríamos hablar también de, que me parece interesante, que no tengo en esta imagen, algunas cosas y considerar esto. Si yo tengo, por ejemplo, le estoy administrando a un paciente una FIO2 del 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que el 100% del volumen corriente que entrega la máquina es oxígeno. En aire ambiental, cuando uno respira de manera espontánea, ¿qué está respirando? Una fracción inspirada del 21% y el 78% es nitrógeno. Y hay otros gases raros, pero ¿sí? Nitrógeno mayormente y oxígeno. Si yo tengo estoy administrando, perdón, el oxígeno y el nitrógeno tienen diferentes tasas de difusión. O sea, ¿qué quiere decir? Que en una membrana, en la membrana alveocapilar, el oxígeno difunde mucho más rápido que el nitrógeno. Entonces, si yo tengo oxígeno y nitrógeno en el alveolo, ¿qué va a difundir? El oxígeno, el nitrógeno no. Fantástico. Entonces, lo que me permite el nitrógeno es, como no va a difundir,
o al menos tiene una tasa mucho más lenta, va a difundir el oxígeno, entonces el nitrógeno me sirve como una microestructura, un microesqueleto. Ese microesqueleto me va a facilitar mantener la estructura del alvéolo abierto. Si yo le administro mayor tasa de oxígeno, voy a tener menos nitrógeno. Por lo tanto, el oxígeno, ¿qué va a pasar? Va a difundir rápido y entonces en la difusión, supongamos que tengo un oxígeno 80%, 90%, al 100%, va a difundir rápido porque la tasa de difusión a través de la membrana es mucho más rápida que la de nitrógeno, vuelvo a repetir. Entonces difunde rápido. ¿Y cuál es la tendencia? Al colapso. Se comienzan las atelectasias por absorción, lo que se dice también por desnitrogenización, por falta de nitrógeno, pasa el oxígeno rápido y el resultado es la atelectasia. O sea, se colapsa. ¿Por qué? Porque pasa rápido el oxígeno y porque hay poco nitrógeno que genera ese nitrógeno como si fuese es una microestructura, un microesqueleto. Entonces, el oxígeno al 100% genera atelectasias por reabsorción, por incremento en la velocidad de la difusión. Entonces, y vemos muchas veces que está el oxígeno cercano al 100% y que parece que siempre tenemos que darle más porque no alcanza. Esto es porque las unidades se van colapsando y tengo menos unidades disponibles a la hematosis. Eso por un lado. También en la hiperoxigenación generan, o sea, exceso de oxígeno circulante y generan lo que se llaman radicales libres. Esos radicales libres oxidan a la célula, las desnaturalizan y las mata. O sea que tenemos, digamos, por desarrollo, por incremento de oxígeno, también se ven afectadas todas las células del cuerpo por este tema de la oxidación, por esa hiperoxigenación. Denaturaliza qué cosa? Las membranas celulares. Por lo tanto, la membrana celular, recuerde que protege a la célula de las funciones internas, de la respiración celular, de la función celular. Denaturalizan parte de las membranas y generan apoptosis, muerte celular. Entonces, el oxígeno, y ni hablar de neonatos, que produce ceguera, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que administrar el oxígeno de una manera segura. Siempre es una buena práctica, es la monitorización a través de la pulsosimetría y vuelvo a recordarle, es que esté por debajo de los 199, 98 mejor. Estaríamos fantásticos de acuerdo. Y si es un edema agudo, un distrés respiratorio, 96, 95, 94 como una meta inicial estaríamos perfectos. La sensibilidad de trigger es otro tema que es más que importante. ¿En qué cosas? En lo que tiene que ver con las asincronías y con la comodidad en el paciente. ¿Qué es el trigger? El trigger es disparo. Disparo. ¿Disparo de qué? Del paciente. El paciente hace un esfuerzo inspiratorio y la máquina reconoce ese esfuerzo inspiratorio y responde. ¿Y con qué responde? Con un volumen o una presión de acuerdo a lo que hemos seteado como modo ventilatorio. Entonces, el trigger es disparo y es muy importante para la adaptación. Si yo tengo un trigger, un disparo, lo coloco en la máquina, un disparo, un trigger muy duro o insensible, se dice de dos maneras. El trigger maneja sensibilidades. Cuanto más sensible es, más rápido responde. Cuando menos sensible es,
más duro y tarda más en responder. Y entonces esto afecta mucho lo que es la sincronía y la comodidad del paciente, porque muchas veces vemos pacientes que hacen esfuerzos inspiratorios y la máquina no responde. ¿Por qué puede ser que no responde? Porque le falta sensibilidad y tenemos que trabajar en ellos. Puede ser que la sensibilidad sea en los modos convencionales. Hay otro tipo de disparo que tiene que ver con, por ejemplo, en NAVA, que es a través de una sonda y a través de la contracción diafragmática o de la parte eléctrica y de otros tipos y de movimientos, pero los triggers convencionales son por presión o por flujo. Y vamos a ver cómo funcionan esto. Nosotros hablamos de trigger y hablamos de umbral. Y esto va a ser muy fácil interpretarlo. Cuando uno habla de que el umbral es más alto, el paciente tiene que hacer más fuerza o mayor esfuerzo para alcanzarlo. Si yo vengo de una rehabilitación motora y me ponen un escalón de 5 centímetros, quizá tenga que levanto una pierna y me cueste pasar ese escalón. Y quizás alcanzo a pasar ese escalón, quizás con un esfuerzo. Ahora, si ese umbral me lo ponen a 7 centímetros, quizás no me alcanza el esfuerzo y no lo puedo pasar. ¿Por qué? Porque tendría que levantar la pierna más alta y quizás no lo puedo hacer. Entonces, cuando hablamos de sensibilidades, hablamos de umbral. Y una analogía para que uno podría traerla siempre a recuerdo, cuando el umbral es más alto, el trigger es más duro, le cuesta más en la respuesta de la máquina. Entonces tenemos trigger por flujo y trigger por presión. Y ahora vamos a ver cómo se pueden ver en graficar en estos esquemas. Aquí tenemos un trigger por presión. Vemos la válvula inspiratoria. Esta máquina tiene doble válvula, o sea, una tubuladura, mejor dicho, son equipos pesados de terapia que tienen una válvula inspiratoria y una válvula expiratoria en el equipo. Hay equipos de transporte que tienen solamente una tubuladura y puede tener una válvula expiratoria activa, como la que hemos visto en la primera clase. Este equipo tiene una válvula inspiratoria, una válvula expiratoria. Las dos válvulas están cerradas. El sistema, y aquí está el paciente, conectado el paciente, ¿sí? Están con las dos válvulas cerradas y con la I conectada al tubo endotraqueal, ¿sí? Entonces, el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, cuando el paciente quiere respirar, esto está todo presurizado, todo cerrado. Cuando el paciente hace un esfuerzo inspiratorio y que ese esfuerzo inspiratorio alcanza el umbral que hemos colocado nosotros en el modo de presión, el umbral, el número más pequeño, esto aquí debería colocar, en vez de 0,5 tenemos que haber puesto menos 0,5, porque siempre es menor, siempre la presión es negativa para justamente realizar el disparo. O sea, menos 0,5, menos 1, menos 2 o menos 1,5, menos 2, o sea, va bajando. O sea, el número se hace más grande, pero más negativo. Menos 0,5 es, el más pequeño, el más sensible, el nivel más bajo. Bien, entonces tengo las dos válvulas cerradas. El paciente hace un esfuerzo inspiratorio que es suficiente para alcanzar el trigger, abrió la válvula inspiratoria, la válvula
expiratoria se mantiene cerrada y entrega el volumen o la presión establecida de trabajo, la que hemos seteado. ¿Sí? Cuando se alcanza el tiempo inspiratorio, se abrirá la válvula expiratoria y sacar el flujo o el volumen que tomó, lo eliminará a través de esa válvula expiratoria. Ahora veamos un trigger por flujo. Hay distintos tipos de flujo, de trigger por flujo. Uno son a demanda, ya con las dos válvulas cerradas, otro, como este caso, con válvulas abiertas, otras flotantes. Aquí tenemos en este caso, este ejemplo que yo les traigo, son válvulas abiertas. Por ejemplo, el paciente, esto pasa internamente dentro del equipo, ¿sí? Y el paciente no, o sea, el paciente, nosotros no vemos esta situación que está pasando. El paciente no está realizando ningún esfuerzo inspiratorio. Tomó aire, se abrió la válvula expiratoria, sacó el aire. Está sin hacer ningún esfuerzo. Entonces, en ese momento, en ese lapso en el que el paciente, ya, el tiempo inspiratorio ya pasó, supongamos que tengo un tiempo expiratorio de 1 segundo y una frecuencia de 15 por minuto, cada cuánto la máquina entrega, si es una máquina a modo control, cada cuánto entrega un volumen, si fuese por volumen. 60 segundos dividido la frecuencia 15 son 4 segundos, ¿verdad? O sea que cada 4 segundos la máquina comienza con un disparo. Si 1 segundo es la inspiración, me quedaba 3 segundos, ¿verdad? Para la expiración. Bueno, fantástico. Está en ese momento. Sacó el aire, no se alcanzó un nuevo disparo, no alcanzaron los 4 segundos del inicio anterior y el paciente no hace ningún esfuerzo expiratorio. Entonces, hay circulando un flujo continuo. Si aquí la máquina yo le coloco como trigger 1 litro por minuto, la máquina circula, entrega 1 litro de flujo por minuto. Lo entrega y lo recibe, lo cuantifica. O sea, todo lo que entrega la máquina lo recibe, recircula internamente ese flujo. Ahora bien, este flujo puede ser un flujo de 4 litros, 5, 10 litros minuto, flujo que circule rápido. Bien, ahora, si yo tengo, por ejemplo, un flujo de 2 litros, quiere decir que de la máquina entrega 2 litros y tienen que volver 2 litros por minuto. Si el paciente quiere respirar antes, antes del tiempo establecido por la máquina, que eran 4 segundos, porque la frecuencia era 15 veces por minuto, respiración por minuto. Bien. El paciente quiere respirar. ¿Qué hace? El flujo que está circulando lo toma, hace un esfuerzo y lo toma. Entonces, como lo toma, es un flujo que está circulando, lo toma, ¿qué pasa al flujo expiratorio? ¿No va a llegar? Porque ya lo tomó. Entonces, ¿qué hace la máquina? Sabe que cayó el flujo, el paciente quiere respirar y entonces cierra la válvula expiratoria, abre la válvula inspiratoria y entrega el flujo, el volumen o la presión acordada. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el trigger? Disparo. Puede haber trigger por presión o por flujo, que son los triggers convencionales. Cuando el número es más pequeño, por ejemplo, si es por presión, cuando es más negativo, es cuando el número es más pequeño, el trigger, el umbral es más bajo y responde más rápido. Por ejemplo, si hablamos de un trigger por flujo, cuando el número es mayor, el umbral es mayor, hay más flujo circulante y el paciente tiene que tomar más flujo para que la máquina lo asista. Entonces, tarda más. El trigger es más duro, el umbral es más alto. ¿Está bien? Entonces, cuando el número es mayor, cuando en el flujo y cuando es más negativo,
En el modo de presión, el trigger es más duro, el umbral es más alto. Entonces, puede ser que el paciente haga un esfuerzo expiratorio, que el trigger esté, no, que sea, que responda, y o puede ser que no. En este caso aquí vemos que en esta gráfica es un modo volumétrico, ¿sí? Vemos que las curvas de presión, volumen y flujo son iguales, se mantienen, no hay ninguna diferencia, pero acá vemos la única diferencia es esto, es una caída de la presión, en este caso se observa en la PIP, por aquí, cayó la presión. ¿Y por qué cayó? Porque el paciente hizo un esfuerzo expiratorio. Y entonces podemos ver que a esta curva o a esta respiración se la llama asistido controlado. ¿Por qué asistido? Porque la máquina asiste al esfuerzo del paciente. Alcanzó el umbral de trigger, el esfuerzo del paciente lo alcanzó y la máquina lo asiste. ¿eh? Y en este caso, no. Este es un modo asistido, controlado, y este es un modo controlado. ¿Mm? Pero vemos que las curvas de volumen son igual y las de flujo son igual. ¿Por qué? Porque el modo es mandatorio continuo. Recuerden que en el modo mandatorio continuo la máquina manda todos los aspectos. La única interacción que tiene el paciente con la máquina es el esfuerzo que realice, y la máquina lo va a asistir con los mismos parámetros que seteamos. La única diferencia es puntualmente ese esfuerzo y el umbral que alcanza con relación al disparo. Aquí vemos que, que hay una mayor demanda. Si uno lo ve anterior, vamos hacia atrás, hay una caída pequeña en la vía aérea. El paciente hace un escaso esfuerzo. Yo aquí vamos a ver, tengo un trigger, una sensibilidad de 3 litros segundo. Está el trigger en 3 litros segundo. Pero aquí vemos que hace mayor esfuerzo. ¿Se nota la diferencia? Una mayor caída en la presión en la vía aérea. El paciente está, aquí lo pasamos a la sensibilidad por presión, a -4. O sea que tiene que hacer una caída de presión importante en la vía aérea. Aquí tenemos una PIB de 5 y vemos que -4, cómo está llegando por debajo de 0 prácticamente, para que pueda la máquina asistirlo. Son todas ventilaciones asistidas, pero con un gran esfuerzo respiratorio. El paciente está haciendo este esfuerzo para que la máquina lo asista, para alcanzar el umbral. Si no hace ese esfuerzo, la máquina no lo asiste. Quedan ventilaciones abortadas, con esfuerzo y también con esfuerzo, no digamos con eh, eh, inefectivo. Vemos cuando ese paciente hace este movimiento y la máquina no responde. También podemos observar en este bucle presión-volumen cómo el esfuerzo inspiratorio, esto es presión. Aquí se ve la PIP de 5 que está colocada, esta línea de abajo de presión, y esta es la de volumen. Desde aquí parte la inspiración. Sin embargo, se va a bien negativo. Esto es como la cola de pez, se llama, y tiene que ver con qué? Con los grandes esfuerzos inspiratorios que se puedan generar a través de una válvula cerrada, una válvula muy insensible, un trigger muy insensible o muy elevado. Esto no nos puede ocurrir, porque esto genera una gran incomodidad, disconfort, incremento del oxígeno,
porque el diafragma tiene que generar mayor consumo de oxígeno para sostener ese esfuerzo y muchas veces también lesión de las fibras musculares, ¿no? Bueno, aquí vemos exactamente lo mismo, las diferencias en cuanto a trigger. Bueno, aquí una imagen, ¿sí? Vemos el trigger, que era la presión, perdón, la PIP, presión positiva al fin de la expiración, por encima de cero. ¿Sí? Aquí vemos la sensibilidad que alcanza el paciente. Cuando alcanza el paciente la sensibilidad, la máquina lo asiste con una presión o un volumen determinado. Cuando se alcanza el límite de ciclado, pasa de inspiración a expiración. Aquí vemos todo lo que es la expiración y hacia dónde llega en la expiración. Hasta la PIP, hasta el límite, la presión límite basal, ¿no? Fantástico. Aquí vemos claramente las diferencias. Las curvas son iguales, como las que vimos, idénticas, y la única diferencia es el esfuerzo inspiratorio que el paciente hizo y la máquina lo asistió. Esta es una ventilación asistida o controlada y aquí no. Supongamos, como decíamos, si el paciente tiene una frecuencia de, a ver si aquí lo tengo anotado, si no hacemos, no. Supongamos que el paciente tenga una frecuencia de 15, 20, no sé, 20 respiraciones por minuto. ¿Está bien? Entonces, 60 segundos dividido 20 son 3. O sea que 3 segundos dura todo el ciclo respiratorio que involucra la inspiración y la expiración. 3 segundos. Si un segundo dura la inspiración, 2 segundos dura la expiración. O sea que desde que comenzó una inspiración hasta que comienza la otra, tiene que durar 3 segundos. Porque voy a repetir, estamos hablando de 20 respiraciones por minuto. 60 dividido 20, 3. O sea que cada inicio de nuevo ciclo dura 3 segundos. Aquí comenzó antes, porque el paciente hizo un esfuerzo inspiratorio, pero desde este inicio al próximo no hizo ningún esfuerzo inspiratorio. Entonces, ¿qué hizo la máquina? En función al tiempo, la máquina tomó el comando y realizó una inspiración controlada, una ventilación controlada. Entonces, esta es una asistido controlada y esta una controlada. Entonces, la única diferencia del modo asistido al modo asistido controlada, la única diferencia, ¿cuál es? El esfuerzo del paciente. Entonces, no hay un modo asistido controlado. El modo es modo mandatorio continuo. La única diferencia es el trigger. Yo tengo que trabajar en el trigger. Si el paciente viene de quirófano, está dormido, le coloco en volumen, control y volumen protectivo y todo lo demás, la sensibilidad, digamos, algo sensible, cuando se despierte, va a empezar a disparar él, quizás dispare, alcanza a disparar él, y pasó a ser de un modo mandatorio, que siempre es mandatorio, uno dice, a un modo asistido controlado. El paciente está disparando, pero la única diferencia parte de los esfuerzos del paciente que haga y que alcance los esfuerzos del paciente y que alcance el umbral de trigger para que la máquina lo asista. Suspiro. Suspiro es otra función, otro de los parámetros que podremos llegar a considerar necesarios, más en los modos volumétricos, por lo que decíamos, ¿no? Por los volúmenes y flujos fijos que puede generar atelectasia, oclusión. Entonces, el suspiro, bueno, cada equipo, todos lo tienen, cada equipo hay que buscar el manual del usuario. Hoy por internet están todos, uno tiene un equipo que no conoce, busca el manual y quizás si esto
no lo conocía, lo que es suspiro, y ahora vamos a ver lo interesante que es, se puede aplicar y es conveniente aplicarlo, y más en los modos volumétricos, y ver dónde, en qué parte está de la máquina para poder integrar, ingresar a esta función. Bien, en algunos equipos viene programado de fábrica, son no todos, eh, pero en muchos tenemos que colocar ese suspiro, van en funciones especiales. Hay que tener en cuenta que algunos equipos, ¿el suspiro qué es? Un incremento de volumen o presión de lo habitual. Puntualmente se utiliza en los modos volumétricos, se puede regular o se puede setear para que sean, por ejemplo, cada 5 minutos, administrar un ciclo de 3 respiraciones con un 50% de volumen corriente que tenía. Supongamos que tengo un volumen corriente de 500, ¿sí? Bueno, cada 5 minutos va, en vez de administrar 500 siempre, va a administrar 750 si lo coloco al 50%, ¿sí? Por 3 respiraciones contiguas de 750. ¿Qué me trae aparejado esto? Es que va a tener mayor volumen por 3 respiraciones consecutivas. ¿Y esto qué me va a generar mayor volumen? Me va a generar que se desprendan, que se distiendan más los capilares y puntualmente, perdón, más allá, los bronquiolos, los bronquios, el volumen. Y si gana más volumen, cuando se abre la válvula expiratoria, ¿qué va a pasar cuando tengo más volumen? Va a aumentar el flujo pico expiratorio. Ingresa más volumen. Cuando se abre la válvula expiratoria, genera mayor flujo expiratorio. Y el flujo expiratorio, el mayor volumen, va a desprender el moco. Va a permitir mayor movilidad del moco. Y el volumen expiratorio mayor va a generar un pico flujo expirado mayor y va a movilizar las secreciones de los espacios más pequeños a los más grandes para que uno pueda extraerla. Entonces, previene la microatelectasia. ¿Sí? También se puede, bueno, aquí lo estamos viendo, que en 3 volúmenes consecutivos generó un volumen superior, no sé cuánto acá, sí, quizás también fue, sí, cercano al 50%, ¿sí? Y después volvió al volumen establecido, que en este caso era de 400, aquí lo vemos, estaba en 400. Entonces, hay algunos equipos que por su tecnología lo tienen en el volumen, o sea, o sea, incrementando volumen, y otros incrementando la presión. ¿Qué cosas es interesante cuando uno coloca, por ejemplo, un suspiro? ¿Qué cosas son interesantes? Son las alarmas. Porque si yo coloco, a ver, yo tengo un parámetro, ¿cuánto le voy a colocar de suspiro? ¿Un 50%? Yo tendría que ver también otras cosas para colocar suspiro. Por ejemplo, yo tengo un pulmón, estuvimos hablando en la clase anterior de un pulmón sano, que de acuerdo al peso teórico, peso ideal, supongamos que pesa 100 kilos. Es un paciente de más de 2 metros, 2 metros, pesa 100 kilos. Para hacerlo redondo, para hacerlo fácil. Peso teórico ideal, 100 kilos. Bien, entonces, si pesa 100 kilos como peso ideal, si el volumen fuese, el volumen es entre 7 y 10 mililitros por kilo de peso teórico ideal. Si fuese 7 y pesa 100 kilos como ideal, son 700 mililitros por cada volumen corriente, ¿verdad? 7
por 100, 700. Y por 10, ¿cuánto es? 1000. Entonces yo tengo dos parámetros. Tengo un parámetro de mínimo dentro de un rango de ventilación, de parámetro protectivo, de entre 7 y 10 mililitros por kilo de peso teórico, ideal. Entonces, lo mínimo era 700 y lo máximo 1000. Entonces, dentro de esos parámetros protectivos, yo podía trabajar para no tener ningún riesgo e incrementar el volumen del suspiro. ¿Está bien? Pero tengo que tener en cuenta las alarmas que voy a colocar. O sea que si yo pongo una alarma por debajo del suspiro que yo voy a administrar, supongamos 40, 50% por encima me va a sonar la alarma y es posible que interrumpa el flujo. Porque también se puede ser que se incremente la presión. Aquí tenemos, en la anterior, vemos que subía, para generar un suspiro, subía los volúmenes. Aquí vemos que para incrementar un suspiro lo hace a través de qué cosa? Incrementando la PIP. Aquí vemos, este es un equipo de Drager, que para poder administrar suspiro, en vez de subir, incrementar el volumen, incrementa qué cosa? La PIP. Aquí vemos, una PIP de 5 se va incrementando a una PIP de 8, ¿sí? Y después vuelve a el espacio. Es lo mismo, gana capacidad residual funcional, gana volumen y vuelve a su estado inicial. Y esto permite un mayor pico flujo expirado y con esto previene lo que hablamos de las atelectasias. Aquí vemos un equipo para colocarlo. Aquí vamos a funciones especiales, suspiro, aquí no. Es lo que tenía, yo le puse sí y pasó a esta pantalla. Y entonces aquí me dice, bueno, fantástico, ¿cuántos números, eventos de suspiro? Le puse 3, 10 eventos por hora, o sea que en la hora va a haber 10 eventos de 3 veces cada uno, ¿sí? Con un volumen, el 50% de volumen que estaba manejando el paciente. Le seteo una presión máxima, me piden una presión máxima para que no tener riesgo. Cuando se alcanza esta presión máxima, va a abortar el suspiro, o sea, al alcanzar la presión, por seguridad, aborta el suspiro, y aquí lo tengo, me dice activado, no lo activé, pero si lo hubiera activado y le hubiera dado a aceptar, ya el paciente estaría con suspiros 10 eventos por hora, de manera consecutiva, con un volumen 50% del volumen que estaba manejando y con este límite de presión. ¿Sí? Es muy interesante, es algo a considerar. Otro tema también importante son las alarmas, los límites de alarma. Y decíamos claramente que teníamos alarmas que eran más prioritarias unas que otras. Por ejemplo, si el modo es volumétrico, como el volumen, si yo manejo el control del volumen en equipo, ¿no? Una ventilación mandatoria, continua, control de volumen, el volumen va a ser siempre controlado. Lo que no voy a poder controlar va a ser la presión. Entonces, mi alarma prioritaria va a ser lo que no controlo. Entonces, aún así, por supuesto, es importante, bueno, la presión máxima y mínima en la vía aérea, la frecuencia respiratoria es clave, como lo es también el alto y bajo volumen minuto. Y exhalado. ¿Por qué exhalado? Porque generalmente, en muchos equipos hablan de exhalado, porque generalmente la válvula exhalatoria, que es la que cuantifica qué volumen le llega, está justamente en la válvula expiratoria.
Por eso es exhalado, ¿sí? La máquina va a entregar un volumen que sabe cuánto entrega, pero que es importante la máquina para poder desarrollar, por ejemplo, las curvas, y para poder cuantificar a nivel gráfico numérico, las diferencias, si hubiese, del ingreso y de los egresos. Después tenemos que ver cuáles son las razones, si existen diferencias del volumen ingresado a volumen, o sea, entregado, volumen inspiratorio, volumen expiratorio. Si hay diferencias, tendremos que ver cuáles son las razones, si hay fugas y en dónde están. Bien, entonces, importante, alta y baja presión aérea, la alta frecuencia, alto y bajo volumen minuto exhalado. Recuerden que si el paciente, supongamos que tengo un paciente que está realizando, lo tengo en modo control de volumen y tengo administrando un volumen de 500 por una frecuencia de 15. 500 por 15 son 7 litros y medio. Aumentó la frecuencia respiratoria porque se despertó, venía de quirófano, porque tiene dolor, porque está haciendo abstinencia, porque tiene un mal despertar, por X razón. Aumenta, se empieza a excitar, aumenta los esfuerzos inspiratorios. Ante cada esfuerzo inspiratorio que alcance el umbral de trigger, de disparo, la máquina que va a hacer, lo va a asistir. Y antes lo teníamos programado a una frecuencia de 15, pero ahora, ante cada esfuerzo expiratorio que hace y alcance el umbral, la máquina lo va a asistir. ¿Con qué volumen? Si teníamos un volumen de 500 seteado, lo va a asistir con 500. Y si tenemos una frecuencia de 15 y ahora dispara, en vez de 15, dispara 30 veces, porque está haciendo un esfuerzo, 30 veces, 30 por 500, ya no va a ser 7 litros y medio como antes, ahora va a ser 15 litros que tiene dentro del pulmón, o 15 litros minuto. Esto va a generar cambios claros en el pH, en la hipercapnia, va a estar hipocámnico, seguramente el paciente va a generar una alcalosis respiratoria, y también puede generar atrapamiento aéreo, porque cuando aumentan los volúmenes, cuando aumenta el volumen pulmonar, también reducen y aumentan la frecuencia, reduce el tiempo expiratorio, y ese tiempo expiratorio me puede generar atrapamiento dinámico. Entonces, es muy importante tener en cuenta los límites de alarma. Y los límites de alarma se colocan por encima y por debajo. ¿Desde qué? De los, por ejemplo, si yo tengo un paciente que está manejando una frecuencia de 16, 17, un límite de alarma máximo sería no mayor al 30% de lo que está. Estamos hablando de menor a 27, una frecuencia de 27, 25. Una frecuencia de 25 estaríamos bien en todos los casos, máximo 20, si el paciente está manejando una frecuencia de 14. ¿Por qué llevar a 30? ¿No? Uno sería posible que sea entre 20 y 30% de la frecuencia basal de lo que está manejando el paciente. Para que la alarma no suene cuando el paciente ya está en un estado, en un extremo, ¿no? De alto de frecuencia o en cuanto a volumen es lo mismo. PIP baja o CPAP tiene que ver con qué cosas, con desconexiones, con caídas de presiones en la vía aérea, puntualmente exhalatorias, y tiene que ver con fugas. Si hay fugas en los tiempos expiratorios, en los tiempos del ciclo en el cual el paciente no respira, no expira, puede caer justamente por falta de lo que es la estanquedad, por falta de un espacio cerrado, por fugas. Muchas veces puede caer o puede sonar la alarma en estos casos, producto porque si yo tengo un paciente que está con un neumotórax, se está drenando, puede ocurrir que tenga una caída
claramente en los volúmenes que regresan en el paciente, a la máquina, y esto tiene que ver con ese drenaje pleural, ese aire que no llega a la máquina y que, sino que burbujea y sale al medio ambiente. Geni. Bueno, Hay más toallas, mi amor, mira. Lleva todas y tende todo. Dejamos vamos a hacer un paréntesis, ya estamos a la hora, 2 horas de comienzo. Otro tema, vamos a comenzar. Le dejo esta reflexión. El conocimiento se hace real cuando se aplica y sus resultados son los esperados. Por supuesto, y qué mejor que se comparta, ¿no? Y bueno, vamos después, seguimos con la interpretación de las curvas y lazos. Hacemos un paréntesis de, si les parece, de 15 minutos, son las 11, volvemos 11:15, ¿sí? Fantástico.